vamos a iniciar esa escuela bíblica de adultos con el libro que estamos llevando, que es de Primera de Pedro. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que nos toca continuar esta mañana, que es Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 5. 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Amén. Dice: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por esta nueva mañana, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, en primer lugar que tú nos perdones, Señor, que tú nos laves con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, Señor. Padre, en esta mañana ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre, a que podamos recibir esta palabra, Señor, que sea pues de edificación para nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, anímanos. Si tienes que exhortarnos, Padre, lo recibiremos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu, Señor, derrame sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor. En especial, Señor, te pido que tú en esta mañana me guíes, Señor, que tomes el control de todo lo que voy a decir, Señor, que seas tú hablando, Señor. Yo solamente soy un instrumento que me pongo en tus manos, Señor. Y muchas veces, Señor, un instrumento inútil, Señor. Pero, Señor, eres tú, Padre, que va a hablar a tus hijos, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. La semana pasada ya habíamos iniciado con nuestra hermana Rosario el capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Pedro, ¿no?, a estas iglesias que estaban en Asia Menor, ¿no? Y la hermana Rosario nos enseñaba en este capítulo 2 que el apóstol Pedro nos hacía una invitación, ¿no?, para desechar, recuerdan, las cosas malas, ¿no? Ahí está en el capítulo 2, versículo 1, ¿no?, que debíamos desechar las cosas malas, como cuáles, dice ahí, ¿no?, la malicia, la hipocresía, la envidia y todas las distracciones, ¿no? Y nuestra hermana nos definía cada uno, ¿no? Nos decía que son como parásitos para nuestra vida, ¿no? ¿Y qué se hacía con los parásitos? Se les expulsaba, ¿no? Se les expulsaba del cuerpo, porque si no, estos parásitos, y hacían analogía, ¿no?, con el cuerpo humano, con un bebé, con un niño recién nacido, sino que si no se eliminaba estos parásitos, no, se llevaban todos los nutrientes de los alimentos. Por eso decía nuestra hermana que podemos ver niños así, medio gorditos, panzoncitos, pero sin embargo pueden estar con anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa barriga no es natural, sino es porque tiene parásitos, ¿no? Y así es en lo físico, también en lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, los parásitos vendrían a ser la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las distracciones, y todo eso teníamos que eliminar. ¿Por qué? Porque si no, eso iba a impedir, ¿no?, que nosotros pudiéramos crecer espiritualmente. No nos deja crecer espiritualmente todas esas cosas que aún tenemos, ¿no? Y que el apóstol Pedro nos estaba diciendo que debíamos eliminar eso, ¿no? Deberíamos, ¿no?, de desechar. Y al mismo tiempo que nos decía eso, también nos invitaba, ¿no?, a anhelar la leche espiritual, no adulterada, que venía a ser la palabra de Dios, ¿no? Nosotros cuando hemos nacido de nuevo, ¿no?, tenemos que ser, como decía nuestra hermana, como esos bebés recién nacidos, ¿no?, que apenas nacen, lo primero que buscan es mamar, ¿no?, lactar. De igual modo nosotros
que hemos nacido de nuevo, que somos bebés, ¿no? Recién nacidos espiritualmente, debemos anhelar también, ¿no? Tomar la leche espiritual, que es su palabra, ¿no? Por eso debemos también tener ese deseo de leer, ¿no? De estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer espiritualmente. Eso nos decía la hermana Rosario la semana pasada, ¿no? Y ese es el contexto que ahora, ¿no? El apóstol el apóstol Pedro nos va a invitar a acercarnos al Señor usando una metáfora, ¿no? ¿Y cuál es esa metáfora? La de un edificio, ¿no? Para referirse a la iglesia, ¿no? Por eso en el versículo 4 dice, ¿no? Acercándonos a Él. ¿A quién se refiere a Él? Al Señor, ¿no? Al Señor. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿no? Entonces, aquí Pedro, el apóstol Pedro, cuando se refiere a la iglesia, él tiene en mente, ¿no?, la idea de un edificio, la idea de una construcción, ¿no? Pero lo curioso se puede decir de este edificio, que es la iglesia, es que este edificio crece y tiene vida, ¿no? Y tiene vida, ¿por qué? Porque las piedras que la forman, que las conforman, tienen vida. Y estas piedras vivas somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas, ¿no? Los creyentes. Y esto viene a ser algo contradictorio, pues sabemos que las piedras son materia inerte, que no tienen vida, ¿no? Nosotros podemos en el camino encontrar piedras, las piedras no tienen vida, ¿no? No se pueden mover. Son algo que encontramos en el camino, a veces hasta las pateamos, ¿no? Porque para nosotros es inútil, ¿no? No tiene ningún uso, ¿no? No sirven para nada. Pero estas piedras a las que se refiere Pedro tienen vida. ¿Y tienen vida por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tienen vida? Es por haberse, como dice ahí el versículo 4, acercado, ¿no?, a la piedra. Acercamos a Él, la piedra viva. Entonces tenemos vida porque nos hemos acercado a Él, ¿no? ¿A quién es a Él? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cristo no solo es la piedra viva, sino que Él también da vida a las piedras inútiles que somos nosotros. Nosotros tenemos vida porque nos hemos acercado a Cristo, al que tiene la vida, ¿no? Él da vida a nosotros, piedras inútiles, muertas e inservibles que éramos, ¿no? De manera que, como el Hijo de Dios tiene vida eterna en sí mismas, pues Él la da a todo aquel que está en Él, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Ahí nos dice bien claro, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, dice, tiene la vida. Ahí está bien clarito, ¿no? Pero el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. O sea, nosotros tenemos vida porque tenemos a Cristo, ¿no? Somos piedras vivas porque tenemos a Cristo. Igualmente, en Juan, capítulo 10, versículo 28, también habla, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice, ¿no? Y yo, el Señor Jesús, ¿no? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces lo que nos dice la palabra de Dios es que todo aquel, ¿no?, que está unido a Cristo, todo aquel que se acerca a Cristo, tiene vida eterna. Y que solo Jesús, ¿no?, el Hijo de Dios, la puede dar. Por eso inicia el versículo 4 diciéndonos, ¿no?, acercándonos a Él, piedra viva. Entonces, para tener vida, tenemos
que acercarnos a la piedra viva, tenemos que acercarnos a Él. No tenemos que alejarnos de Él, tenemos que acercarnos a Él. No tenemos que alejarnos como sucede muchas veces, ¿no? Cristianos que en vez de acercarse a Él, en este tiempo, se están alejando de Él. En vez de acercarse a Él, al que tiene vida, se están alejando de Él. Acerquémonos a Él, hermanos, y Él se acercará a nosotros, como dice en Santiago, ¿no? En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿no? Entonces en este versículo el apóstol Santiago nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dios te dice, ¿no? Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Eso nos dice el Señor en esta mañana, ¿no? Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Entonces nosotros somos como piedras vivas, como piedras inertes, sin vida. Pero estas piedras reciben vida, ¿no? Al estar en contacto con la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, que tiene vida en sí mismo, ¿no? Nosotros podemos ver, hermanos, que mientras una piedra esté sola, no servirá para nada, ¿no? Será inservible, será inútil. Pero cuando ésta se incorpora a una construcción, a un edificio, se hace útil. Aquí, ¿por qué Pedro dice una piedra para construir un edificio? Porque eso es lo que usaban antes, ¿no? Bueno, ahora nosotros usamos ladrillos para construir una casa, un edificio, ¿no? Pero aquí Pedro dice piedras porque eso es lo que se usaba más antes, ¿no? Entonces, la piedra en sí misma no es inútil, no tiene vida, no sirve para nada, pero cuando se incorpora a un edificio, ésta se hace útil, toma vida. Y es que el cristiano, hermanos, no ha sido llamado para ser un cristiano solitario, alejado de la iglesia. No fue llamado para estar solo. En la palabra de Dios no existe el concepto de cristiano solitario, individualista, no hay tal cosa, ¿no? Sino que Pedro, o el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, él nos dice, ¿no? El apóstol Pablo nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿no? Que nos debemos animar los unos a otros y edificarnos unos a otros. Entonces no hay eso de que yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo simplemente estar en mi casa y ya yo me pongo a alabar, me pongo a orar. Ya, si tengo que ayunar, ya pues ayuno en mi casa o lo veo por Facebook. No necesito estar ahí. Ah, bueno, puedo ir de vez en cuando. No, ese tipo de cristianos no existe en la Biblia. El cristiano, verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene que estar en comunión con sus hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificados unos a otros. No. Nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, debemos saber que nuestro camino lo hacemos a la par de los demás, ¿no? A la par de otro hermano en la fe, caminando juntos en la fe, ¿no? No lo podemos hacer solos. Es difícil, ¿no? Hacerlo solo. Tenemos que estar de la mano con otro para ayudarnos, ¿no? Para animarnos, para alentarnos, ¿no? Las piedras por sí solas son inútiles, no tienen utilidad, pero cuando muchas se juntan, ¿no? Llega el constructor y les da forma, las une, elabora una estructura, sea una casa o una cerca, los usa, ¿no? Les da utilidad. Pero sabemos que cuando iniciamos la construcción de una casa o de cualquier edificio,
Lo primero que debemos asegurarnos es de edificarlos sobre una base, sobre un fundamento sólido. En aquellos tiempos, por lo regular, ¿no?, que se usaba piedras, como les dije en principio, las piedras más grandes y fuertes eran las que se usaban, ¿no?, como base para la estructura, donde iba a descansar todo el edificio. Esa piedra grande, fuerte, iba a recibir todo el peso de la estructura, ¿no? Todo el peso o todo el edificio iba a descansar sobre ella. Porque por muy buena que sea la estructura, ¿no?, si no tenía un buen cimiento, si no tenía un buen fundamento, si la piedra no era la adecuada, ese edificio, con el tiempo, se caía, se podía caer, ¿no? Nosotros tal vez hemos sido testigos, ¿no?, de edificios que han sido construidos, ¿no?, de 10 pisos, así. Y ha salido en el noticiero, por ejemplo, ¿no?, que les han vendido a las personas, a las familias, y con el tiempo se comenzaron a rajar. ¿Por qué se comienza a rajar? Porque ha tenido un mal cimiento, ¿no? De repente el terreno no era muy sólido, y más aún los cimientos ha cedido, y entonces, por ende, la pared se comienza a rajar, ¿no? Entonces, cuando uno construye un edificio, lo primero que tiene que ver es que tenga un buen cimiento, un cimiento sólido, ¿no? Ahora nosotros, pues, como piedras vivas, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ayudar a la construcción de ese edificio. ¿Y a qué edificio se está refiriendo, decía Pedro? A la iglesia, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, somos una piedra viva, somos un ladrillo, ¿no?, que construye la iglesia. La iglesia, hermanos, no es el templo, no es la construcción. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados por Pedro una piedra viva, un ladrillo en este tiempo, para construir la iglesia, ¿no?, el edificio. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice: debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, ¿no? Ahora, en el versículo 6 del capítulo 2 de Pedro que estamos viendo, ahí también dice, ¿no?, Cristo mismo es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Entonces, como decía, en la antigüedad, el uso normal para hacer un edificio eran las piedras, ¿no? Pero los constructores usaban una piedra que se llamaba piedra angular. Piedra angular. Normalmente estas piedras se le colocaban en las esquinas de la construcción, y eso servía, ¿no?, para alinear las paredes de ambos lados y para la altura. De esa piedra ellos se guiaban, ¿no? Por eso se llamaba piedra angular, porque lo ponían en la esquina. Y esa piedra era una piedra muy fuerte, muy sólida, ¿no? Hoy en las construcciones ya no ponemos, pues, las piedras angulares, ¿no? Hoy lo que se usa son los cimientos, las bases, sobre cimientos de ellos, ¿no? Echan primero el cimiento y ya después levantan la casa, ¿no? Conforme es el cimiento, ya sabemos qué forma va a tener la casa, ¿no? Pero en aquellos tiempos se usaban las piedras angulares. Cuando Pedro está usando aquí esta metáfora, él estaba dando, ¿no?, una debida importancia a Jesús, ¿no?, a Jesús para nuestras vidas. Sin el Señor Jesús, hermanos, no se puede levantar ninguna edificación. Si Él no está en nuestras vidas, si nosotros no construimos nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nuestros proyectos, sobre la base, sobre el cimiento, sobre el fundamento, que es Cristo,
ténganlo por seguro que cualquier cosa que nosotros hagamos, llegado el tiempo, caerá. Caerá, hermano, porque eso no tiene una base firme, ¿no? No tiene una base firme para que cuando vengan las tormentas, vengan las aflicciones, los problemas, eso no caiga, ¿no? Si nosotros no construimos nuestra familia sobre una base sólida sobre Cristo, al primer problema que tengamos con la pareja, ¿no?, se va a caer. Si nosotros no construimos nuestro negocio en la base que es Cristo, ese negocio va a caer, ¿verdad? Entonces, toda nuestra vida nosotros tenemos que construirla sobre la base sólida, sobre la base firme, que es Cristo. No. Cristo es la piedra que no se va a mover nunca, que no va a caer, ¿no?, que no va a ser sacudida. Pero tristemente, hermano, esta piedra viva está desechada, está siendo desechada por los hombres, ¿no? Por eso dice en el versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué dice desechada? Las piedras angulares no venían así, le daban forma, ¿no? Habían personas que se dedicaban a darle forma a esta piedra, ¿no? Entonces, el constructor, mejor dicho, la persona que estaba encargada de preparar las piedras, preparaba muchas, ¿no? Pero el que estaba encargado de la obra, ¿no?, llamémoslo ahora arquitecto, venía y veía las piedras, y la piedra que a él le parecía la más apropiada, la que tenía mayor resistencia, porque sabemos que hay piedras que son suaves, otras son más duras, ¿no?, la que tenía mejor base, más plana, más grande, esa era la que el constructor, la que el arquitecto escogía para que vaya, ¿no?, como piedra angular. Las que no, pues el arquitecto las desechaba. Por eso aquí él dice, ¿no?, desechada ciertamente por los hombres. Por eso Pedro usa esto, ¿no? La gente que estaba ahí, la gente a quien iba dirigido, ellos sabían de qué estaba hablando Pedro, ¿no? Tal vez para nosotros no tanto, porque nosotros ya no usamos piedra para construir, no usamos piedras angulares, usamos otro tipo de materiales, pero Pedro, cuando escribe esta carta, estaba refiriéndose también, ¿no?, de que Jesús mismo fue rechazado, ¿no? Fue rechazado por los judíos y crucificado. Ellos no lo hicieron, pero sí influenciaron para matar a Jesús, decidieron callarlo, decidieron despreciarlo, porque no vieron nada bueno, nada útil en él, como el arquitecto, ¿no?, que no ve que esta piedra no le va a servir, lo desecha. Igualmente dice que los judíos desecharon a Jesús. Desecharon a Jesús como una piedra no válida, ¿no? No les causaba algún interés, sino por lo contrario, ¿no? Jesús les era un estorbo, por lo que no solo había que desecharlo, sino que eliminarlo. Por eso es que lo crucificaron. Aunque proféticamente dice los que rechazaron a Jesús y lo entregaron a la muerte fueron los líderes religiosos, así estaba profetizado, los líderes religiosos fueron los que lo rechazaron del pueblo de Israel, no cabe duda que hasta el día de hoy, ¿no?, hasta el día de hoy es rechazado por los hombres, ¿no? Hoy las personas que no quieren saber nada de Dios, los incrédulos, desprecian a Dios, desprecian a Jesús, desprecian la piedra viva, ¿no?, que es Jesús. Hoy su nombre es pisoteado por los incrédulos, por los hombres, y su obra en la cruz mayor, ¿no? Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo toman como un cuento de hadas, ¿no? Te dice, tú le compartes la palabra, no, sí, que un día va a venir nuestro Señor Jesús, y te dicen, no te estás creyendo eso, que va a venir un día, no, mira, si ya hace cuánto tiempo estoy escuchando eso, y no viene, no, y hasta ahora no llega, eso es mentira, te dicen, ¿no? Lo toman como un cuento de hadas, ¿no? Esos son los incrédulos. Pero ahora lo más triste es ver que muchos creyentes están también rechazando a Jesús en sus corazones. Lo están dejando de lado, ¿no?, y poniéndose atención en otras cosas.
dejando de lado a Cristo. Y hay una advertencia, ¿no?, que nosotros podemos encontrar en el libro de Hebreos para aquellas personas que han conocido a Cristo y lo desechan. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 25. Nosotros cuando estudiamos el libro de Hebreos con la hermana Rosario, vimos este pasaje, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 25. Es una advertencia de parte, ¿no?, del Señor que inspiró a este autor, ¿no?, del libro de Hebreos, que le dice, ¿no?, mirad que no desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, ¿no? ¿Qué significa desechar? Significa despreciar, ¿no? Despreciar, negarse a oír la palabra de Dios, ¿no?, que nos habla por intermedio de su palabra, ¿no? Él se está refiriendo aquí en este texto a los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no?, que ignoraron a Dios. Y por ignorar a Dios, ¿qué pasó? Todos ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Nos recuerdan que salieron de Egipto muchos israelitas? ¿Pero todos entraron? No todos entraron, ¿no? Recuerden que de 20 años para abajo entraron juntamente con Josué y Caleb, pero el resto, que salieron mayores de 20, hasta que no muriera el último, no entraron. ¿Cuántos años pasaron? 40 años. ¿Por qué? Porque despreciaron a Dios. Asimismo, hermanos, nosotros no vamos a entrar si desechamos, si despreciamos al Hijo de Dios, no entraremos a la tierra celestial. ¿Por qué? Porque estamos desechando al Hijo. ¿Cómo vamos a entrar, ¿no?, a la tierra celestial si estamos desechando al Hijo, que es la puerta? ¿Verdad? Dice ahí en capítulo 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan 10:9, creo que es, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no? Y ahí mismo lo dice, ¿no? Perdón, no, ese no era. El 10 de la vida. Yo soy la puerta, el que entrara por mí será salvo. O sea, si nosotros echamos a la puerta, la gente desecha la puerta, que es por él que nosotros vamos a ser salvos, dice aquí, ¿no? Va a suceder igual que los que salieron, ¿no?, de Egipto y los que sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué mucha gente ha decidido rechazar a Jesús como su Salvador? Por muchas razones, ¿no? Muchas diferentes razones. Cada persona tiene su motivo. Pero la mayoría piensa que no necesita de Dios. No necesita, se creen personas muy buenas, que no necesitan un Salvador, que ellos no pecan. Esa es una de las razones que muchos dicen, ¿no? Yo no necesito un Salvador. Cuando tú le compartes, no, tú tienes que, te va a salvar, ¿no?, te va a limpiar de tu pecado. ¿De qué pecado me tiene que limpiar si yo no he hecho nada malo? Y para otras personas rechazan a Cristo porque el mundo les ofrece muchas cosas atractivas, ¿no? Es cierto, el mundo ofrece muchas cosas muy atractivas, ese es cierto, ¿no? Pero es para perdición de nosotros. Rechazan a Jesús, ¿no? Pero cualquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Cristo, ese rechazo va a tener consecuencias eternas y desastrosas, ¿no? Hoy vemos que Cristo es rechazado, pero Él lo ha sido todo el tiempo. Recuerda que fue rechazado apenas Él nació. No lo quisieron matar, Herodes buscó para matarlo. Fue rechazado por Judas, ¿no?, que prefirió 30 monedas a vivir, ¿no?, o a estar con Cristo. Fue rechazado por los líderes judíos. Fue rechazado por la multitud, a quien el Señor había hecho cosas buenas nada más. Le había dado de comer, los había sanado. Había hecho muchos milagros. Sin embargo, cuando lo pusieron al lado, ¿no?, ¿recuerdan?, de Barrabás, ¿a quién escogieron? A Barrabás, ¿no? A Barrabás, que era un delincuente, un asesino criminal, y a Jesús, que había hecho muchas cosas buenas por ellos, lo rechazaron, ¿no?
Entonces la gente así mismo, ¿no? Rechaza a Cristo porque prefieren vivir su propia vida a su manera. Creen no tener necesidad de Él. Tienen muchas cosas más importantes según ellos, ¿no? Y dejan al Señor, ¿no? Tú le compartes, le dices, oye, mira, te comparto la palabra para que, ¿no?, Cristo ponga orden en tu vida. No, ahorita no, en este tiempo, ahorita no tengo tiempo, no, más adelante, más adelante. Ahora no, tengo muchos proyectos, ya cuando yo termine de hacer mis cosas, ya más adelante. Ponen sus proyectos, ponen sus trabajos, ponen muchas cosas antes que a Dios, ¿no? Antes que a Cristo. Le dan más valor a sus cosas que a Cristo, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que Él ha sido rechazado, ¿no? Pero dice que Dios, la piedra escogida y más preciosa para Dios, que es su Hijo, ¿no? Ahora en el versículo 5, voy a apurarme, versículo 5 dice, ¿no? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos volvemos piedras vivas, ¿no? Antes éramos piedras inútiles, piedras muertas. Pero ahora que hemos recibido vida, al estar en contacto con Jesús, al allegarnos a Jesús, ¿no?, recibimos vida de parte de Él. Y a causa de tener esta relación con Cristo, ¿no?, el creyente se convierte en una piedra viva, que está siendo edificada, dice aquí el texto, como una casa espiritual. En otras palabras, la iglesia es un edificio vivo, nosotros, ¿no?, que va en continuo crecimiento para ser el templo santo para el Señor, ¿no? Ahí en el versículo, hayamos leído Efesios 2, del 20 al 21, leímos el último verso, el 22, dije, ¿no? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Todos nosotros somos edificados para ser templo de Dios. Ahora nosotros ya no hay ese templo físico que había antes, ¿no? Ahora nosotros somos el templo. Nosotros somos morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Pero todo templo requiere un sacerdote. Recuerden en el Antiguo Testamento, ¿no?, en cada templo que había un sacerdote para ministrar y servir a Dios. De igual manera, hoy cada creyente, cada uno de nosotros que hemos sido salvados, somos un sacerdote. No importa origen, cultura, ¿no?, nivel social, si eres hombre o mujer, todos somos sacerdotes, ¿no? ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Qué hacía en esos tiempos? Ellos son los encargados de presentar los sacrificios, ¿no? Por eso dice, ¿no?, en el final del versículo 5, ¿no?, dice, vamos a leer todo el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Porque ahora los sacrificios, hermanos, ya no son con becerros, con corderos, ¿no? Ahora los sacrificios del Nuevo Testamento, ¿no?, según lo que dice aquí la palabra, son sacrificios espirituales. Ahora, ¿a qué sacrificios espirituales se refiere? Aquí no lo dice, pero según la palabra de Dios, ¿no?, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos dice que uno de los sacrificios espirituales que nosotros podemos presentar a Dios es la alabanza, fruto de nuestros labios. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es uno de los sacrificios que nosotros podemos presentar delante de Dios. Sacrificio de alabanza, fruto de nuestros labios, ¿no? Recuerden que la alabanza, hermanos, no es una actividad, ¿no?, sino es una actitud del corazón. Nosotros constantemente alabamos a Dios. No solamente cuando venimos aquí y nos ponemos a cantar, a hacer devocional, estamos alabando a Dios. No.
con todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Es con nuestra vida. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Otro sacrificio espiritual que podemos encontrar, ¿no? Y que podemos presentar a Dios, también está en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, y dice, es hacer el bien. ¿No? Como creyente, nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el que hace el bien muestra una buena relación con Dios. El que tiene una buena relación con Dios, ¿no? También va a tener una buena relación con los demás. Una manera de ver si un creyente tiene una buena relación con Dios es ver qué tipo de relación tiene con los demás. La vida cristiana no solamente consiste, hermano, en abstenernos de hacer el mal, sino de esforzarnos de hacer el bien. Y ahí mismo también dice, no, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Estos dos dice, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De la ayuda mutua, ¿no? Es decir, el creyente no se debe olvidar de ayudar al necesitado, de hacer el bien al prójimo. Que recuerden que uno de los mandamientos, ¿no? El segundo mandamiento dice, amarás al prójimo, dice, como a ti mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué Pedro dice que es un sacrificio ayudar a los demás? ¿Por qué para nosotros es un sacrificio ayudar a los demás? Porque demanda un sacrificio, demanda un tiempo, ¿verdad? Si nosotros queremos ayudar a alguien, va a demandarnos tiempo, espacio, muchas veces nuestros recursos. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que sacrificar algo de nosotros como muestra de nuestro amor a Dios, ¿no? Y hay otro sacrificio que este es ya más personal, ¿no? Que es un texto que sé que todos lo conocen aquí, que está en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo literalmente es una ofrenda viviente, ¿no? Pablo nos manda en este versículo que nuestros cuerpos sean presentados como sacrificios vivos a Dios, ¿no? Que le es agradable a Dios, ¿no? En otras palabras, hermano, todo cuanto hacemos, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, inclusive nuestras ofrendas, debe ser un acto de sacrificio presentado a Dios, ¿no? Donde estemos, donde nosotros nos encontremos, ya sea en el trabajo, en la casa, aquí en la iglesia, cuando hacemos visita a los hermanos que no vienen, que vemos que no están viniendo, cuando mandamos un mensaje de ánimo, de aliento a nuestro hermano, ¿no? Cuando lo llamamos, todo ello es un sacrificio que lo hacemos para Dios, hermanos. Pero si no estamos haciendo nada de esto, ¿de qué sacrificio o qué sacrificio vivo estamos presentando a Dios? Cuando tú beneficias a alguien con un bien, básicamente estás adorando a Dios. Estás actuando como un sacerdote, ¿no? Recuerden que el pueblo de Israel no se podía presentar delante de Dios si no llevaba algo, una ofrenda. Recuerden, en Deuteronomio 16:16, en la última parte dice, ¿no? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Y cómo nos presentamos nosotros, hermanos? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda para el Señor? Hermanos, no es tanto lo que se da, sino la actitud como se da. Hoy hay muchos cristianos, ¿no?, a quien Dios los ha bendecido grandemente con salud, trabajo, una familia estable, etcétera. Pero ¿cuál es su ofrenda? ¿Cuál es su ofrenda? Muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia, nuestro cuerpo está acá, estamos sentados acá, pero nuestra mente, nuestro corazón no está acá. No está acá, está en otro lugar. Venimos con flojera, con desánimo,
¿no? Cuando empieza el culto, acá están que se alaban y a veces muchos de nosotros no alabamos, no estamos atentos a la palabra. ¿Qué ofrenda de sacrificio es esa? ¿Qué ofrenda de sacrificio es esa? De nada, hermanos, sirve llegar como ellos, como Dios mismo les había dicho a los israelitas. Ustedes vienen al templo, pero ninguno me viene con la mano vacía. De nada sirve que nosotros vengamos aquí, hermanos, y no estamos presentando ni un sacrificio a Dios. De nada vale. Recuerde que los sacrificios espirituales son sacrificios que provienen de Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Entonces, hermanos, como piedras vivas, cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados, ¿no? o tomamos vida, ¿no? Porque estamos allegados, unidos a Cristo, y estamos llamados a ser edificados en la iglesia, a edificar la iglesia, a mostrar el amor que ha puesto Dios en nosotros, ¿no? Porque nosotros nada bueno podemos dar, pero Dios es el que ha puesto el amor en nosotros para ayudar a los demás, para ayudar a otros que necesitan, para animar a otros, ¿no? Aquí hay muchas bancas vacías, no sé si será por la hora, pero hay hermanos que tal vez no están viniendo. Nosotros tenemos que ir en busca de los hermanos, en busca de aquellos que no están viniendo. Tenemos que hacer ello, hermanos. Tenemos que ser parte de la iglesia. Tenemos que hacernos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros, como decía, somos un ladrillo que forma la iglesia. Cada uno de nosotros somos útiles si estamos allegados a Dios. Si no estamos allegados a Dios, lógicamente, somos inútiles para la iglesia. Pero si estamos allegados a Dios, si en verdad nosotros estamos en Cristo, tenemos que servir a Dios, ser parte de la iglesia, edificados juntamente con la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en primer lugar porque tú nos has dado vida, porque tú tienes vida en sí mismo, Señor, y nosotros al estar llegados a ti, nos has dado vida, Señor. Ya no somos inútiles, Señor. Ahora somos parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, Señor. No de este lugar físico, Señor, sino de tu iglesia, Señor. De aquella por la cual tú vendrás un día, Señor, y te la llevarás, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser útil, Señor, en este lugar, a presentarte, Señor, sacrificios vivos, Padre. Ya no podemos traer, Señor, sacrificios de animales, pero sí podemos presentarte, Señor, sacrificios realizados por nosotros, Señor, con tu ayuda, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que el mundo, Señor, quiere apartarnos, Señor, de tus caminos. Hay muchos cristianos, Señor, que están siendo seducidos nuevamente por el mundo, Señor, y sacándolos de las iglesias. Pero, Padre, te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos guardes, que nos cuides y que nos ayudes, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.